discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Bueno, mis hermanos, primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 20. Vamos a mirar la palabra del Señor en el capítulo 18 del primer libro de los Reyes, en el versículo 20. Me permito leer la palabra del Señor en favor de ustedes, hermanos, así. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, este sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las 12 tribus de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, Dios mío, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postró y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: preparad a los profetas de Baal, a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Amén. Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias en esta mañana por esta tu palabra, Dios mío. Gracias por tu pueblo que ha venido, Dios, a escuchar el mensaje tuyo de tu palabra, Señor. Nos vemos delante de ti, expuestos ante el texto que tenemos delante, Señor. Que hoy tu palabra alumbre nuestra mente, que hoy tu palabra traiga convencimiento, Señor, de nuestro corazón, y vuelvas hoy nuestro corazón a ti, Señor. Oh Dios de Abraham, oh Dios de Isaac, Dios de Jacob, respóndenos en esta mañana. Responde al clamor de tu pueblo, responde al clamor de tus hijos, lo cual, Señor, estamos, Señor, para que te podamos conocer, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén y amén. La humanidad sin Cristo, la humanidad sin Dios vive crisis difíciles, adversas. De tiempo a tiempo la humanidad se ve llena de tantas dificultades, se ve llena de tantas adversidades, pero aún lo más difícil, o en lo que hay mayor dificultad, es que tanto estas crisis y estas adversidades, estas situaciones, pareciera que no tienen salida. En el texto que hemos leído vemos el reino del norte, que se conoce como Israel, cuya capital era Samaria, y vemos al segundo monarca o al segundo rey de la casa honrida, y su nombre es Acab. La Biblia nos menciona que ya va un muy largo tiempo donde no cae agua, donde no hay lluvia, y eso tiene algo muy importante, porque estas personas que vivían al norte, es decir, en lo que se conoce como Israel, necesitaban del agua, necesitaban de la lluvia para que la tierra pudiera dar cultivo y la tierra pudiera producir sustento. Pero ellos creían que tanto la producción de la tierra y todo lo que los rodeaba era producto del Dios al cual están aquí referenciando el escritor sagrado, y se llama Baal. Pero más allá de esta crisis que tiene que ver con la escasez del alimento, hay una crisis todavía un poco mayor, y esa crisis es la crisis espiritual. La Biblia nos dice que el rey Acab convocó a todos los hijos de Israel, porque era el presidente, por decirlo, de turno en este momento. Y convoca a todo Israel, pero al mismo tiempo convoca a los profetas de Baal a un monte que queda al norte, que se llama el Monte Carmelo. Y allí también viene el profeta de Dios, Elías, un hombre que procede de una ciudad llamada Tisbe, y por eso se le conocía como Elías Tisbita. Y entonces viene este hombre y lanza a todo al pueblo junto al rey y todos los que escuchaban una pregunta que tiene que hoy retumbar también en nuestros oídos. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es, entonces sigan a Baal.
pero el pueblo no respondió palabra. Acá la palabra claudicar es una palabra que tiene que ver con cojear. Es una palabra que tiene que ver con renguear. Cuando uno cojea en línea recta, tarde o temprano llegará a la meta. Se demorará un poco, pero finalmente llegará. Pero la palabra que se usa aquí para renguear o para cojear es una palabra que habla de aquel que cojea, pero en forma circular. Es decir, entrará en un círculo vicioso del cual nunca saldrá. O sea, va a estar cojeando todo el tiempo, y eso tiene que ver mucho con la realidad nuestra. Nosotros claudicamos entre un tiempo sí leo la palabra, otro tiempo no, un tiempo voy a la iglesia, otro tiempo no voy a la iglesia, oro cuando quiero, oro cuando tal vez tenga la mejor disposición, sirvo al Señor cuando pues yo quiera, y de esta manera también nosotros entramos a un círculo vicioso en el cual vivimos cojeando, en el cual vivimos rengueando, en el cual vivimos en este círculo vicioso sin salir. Y a eso es lo que Elías les pregunta a ustedes, pueblo de Israel, ¿hasta cuándo van a claudicar? ¿Hasta cuándo van a seguir cojeando? ¿Hasta cuándo van a seguir llevando esta vida que llevan delante de Dios? Y les da un ultimátum y les dice, miren, sencillo, si ustedes creen que Jehová es Dios, sigan a Jehová, pero si ustedes creen que Baal es mejor, pues váyanse con Baal, pero tomen una decisión. El versículo 21 termina diciendo que el pueblo no respondió palabra. Y la pregunta es, ¿y por qué el pueblo enmudece ante la pregunta de Elías? ¿Por qué el pueblo enmudece ante esta formulación tan contundente y la pregunta que tiene que ver con el mismo pueblo de Dios? Por una razón, mis hermanos, porque el pueblo aquí aún no conoce a Dios. El pueblo aquí no conoce a Dios. Por eso el título de nuestro sermón es El pueblo que ve a Dios. Y lo primero que vamos a mirar en esta mañana es la crisis espiritual, la confusión espiritual en la cual se encuentra el pueblo. El pueblo, al ser dirigido por Acab, y recuerden que Acab se casó con una mujer llamada Jezabel, hija del rey sidonio Edbaal, y Jezabel condujo a Israel a la idolatría, condujo a Israel a apartarse de Dios, y todo aquel que confiara en el Dios de Israel sería muerto. Y ahí nos damos cuenta de la crisis espiritual en la cual se encuentra Israel. Una crisis espiritual que no les permite ver al Señor, que no les permite ver a Dios. Versículo 22, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y preparen el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondrán debajo. Aún para este tiempo que se conoce como más o menos el siglo VI antes de Cristo, al norte, se rememoran de las cosas antiguas que se vivían en Israel. Medio se acuerdan de los sacrificios antiguos que se hacían. Y aquí se está trayendo a memoria un sacrificio para mostrar y para poder definir quién es el Dios vivo y quién es el Dios verdadero. Así que la propuesta de Elías es que tanto los profetas de Baal como Elías mismo tomarían cada uno un buey, lo cortarían en pedazos, pondrían leña y dejarían ahí los bueyes, y
el Dios que hiciera descender fuego del cielo, este sería el Dios en el cual creerían. Ellos toman este desafío y dice el versículo 24 que Elías les dice: ustedes invoquen el nombre de sus dioses, pero yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Ese bien dicho es lo que se traduce como amén, que así sea. Ellos traen a su mente y a su boca el Dios al cual están adorando. Y quiero entonces mostrar en segunda instancia lo equívoco que es confiar en los dioses falsos. Cuán equivocados estamos cuando confiamos en los dioses falsos, los dioses de este mundo o los dioses de esta tierra. Si ustedes me acompañan al Salmo 115, al versículo 4 en adelante, dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Cuán equívoco es confiar en un Dios falso, en un Dios equívoco. Versículo 26. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Dice que estos hombres comenzaron a hablar y a poner en su boca el nombre de Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta. Y la pregunta es: ¿por qué no hubo respuesta? ¿Por qué no hay respuesta? Porque sencillamente es un Dios falso. No existe. Baal era un nombre genérico porque no solo había Baal para la fertilidad, sino también había Baal para la lluvia, Baal para la tierra, Baal para la moralidad. Es decir, tenían muchos dioses. Esta sociedad estaba cundida y atestada de idolatría. Pero eran falsos los dioses. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto nuestra confianza en lo que no sirve? Ayer se nos decía en el devocional que hacíamos con los pastores y delegados, que si ustedes ponen la confianza en nosotros los pastores, es una tragedia para usted que se ponga la confianza en nosotros. Es una tragedia cuando tú como esposa pones tu confianza en tu marido, porque somos hombres que fallamos. Es trágico. Cuando ponemos nuestra confianza en un líder, es trágico. No estamos llamados a confiar en nadie, excepto nuestro Dios. Maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el varón que confía en los ídolos, porque son falsos, porque son equívocos. El pastor Tim Keller escribió un libro, Dioses que fallan, y él habla de que todos los dioses que el hombre fabrica y hace, todos fallan. Y todavía hay un Dios mucho más fuerte que falla una y otra vez, y es su yo. Ese Dios falla. Ellos tienen una imagen ahí. Baal era una especie de muñeco flaco con un rayo en la mano así.
y todos lo adoraban, pero es un Dios falso, equívoco, y por eso no hay respuesta. El viernes hablaba con un padre de familia que me decía: mi hijo tiene serios problemas, lo he llevado a psicología, lo he llevado a terapias, lo he llevado a clínicas de reposo, lo he llevado a iglesias cristianas, lo he llevado donde grandes pastores y no le dan con el chiste. Y yo le decía: pero no lo ha llevado a Jesucristo, no lo ha llevado al que es. Lo que está haciendo Elías es un desafío para mostrarle cuán equivocados están los israelitas al confiar en un Dios falso. Y les está mostrando que la falsedad y el engaño no surten el efecto que a veces esperamos en la realidad de nuestras vidas. No sirven, no funcionan, porque sencillamente no son. Y no solo ellos están cayendo en un pecado terrible que viola la ley de Dios, como es el primer mandamiento cuando dice: no tendrán dioses ajenos delante de mí, ni harán imágenes, sino peor aún, están poniendo su confianza en ellos. Y la palabra que usa el salmista es caer al ridículo, hacer las veces de tonto delante de un muñeco, delante de un ídolo, delante de una imagen. Hablarle a ello es hacer el ridículo, es caer en la tontería y en la necedad. Los profetas de Baal entonces están gritando: Baal, respóndeme. ¿Responderá este Dios? No. ¿Por qué tú entonces también pretendes depender de otros? A veces decimos: yo dependo de Dios, pero eso es solo en Él, como en el cliché de los cristianos, y no es así. Versículo 27. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. ¿Por qué se burlaba? Porque Elías sabía que ahí no había nada. Él se burlaba de ellos diciendo: griten en alta voz o griten más fuerte, porque Dios está quizás meditando. Y realmente la traducción aquí es: este Dios que ustedes tienen está en el baño. Es lo que significa aquí este texto. O tiene algún trabajo y está ocupado, o va de camino, dice aquí mi versión. O tal vez duerme y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y ahora entran a prácticas contrahumanas, contra sí mismo, contra su humanidad. Comenzaron entonces con cuchillos a asajarse y con lancetas a cortarse para que la sangre chorreara. ¿Por qué? Porque estas son prácticas antibíblicas y anticristianos. ¿Cuántas veces a usted lo hicieron ayunar y dejar de comer para mitigar o quitar un pecado de sus vidas? ¿Cuánta gente no hace sacrificios de coger látigos y sajarse en la espalda para lograr favores? ¿Cuánta gente no se pone piedras en las rodillas y comienzan a caminar haciendo sacrificios para buscar el favor y la bendición del Dios según ellos? Son las mismas prácticas. Y eso no es más que necedad. Ahora usted, ¿cuántas veces ha querido hacer cosas y hace promesas para quitar el pecado de sus vidas? Dicen, voy a hacer este sacrificio. Todavía no conoces la gracia de Dios. No conoces la gracia que procede del Evangelio, porque sigues cosiendo las mismas hojas de higuera pretendiendo agradar a Dios. Sigues cosiendo las mismas hojas de higuera buscando el favor de Dios. Pero el favor de Dios no se compra, porque por eso se llama gracia.
Es por gracia, no por obras. No son por tus méritos. No es por lo que tú hagas. Es por el puro favor y la misericordia de Dios. Pero como ellos están en ceguera espiritual, están en miopía espiritual, no pueden ver. Y siguen haciendo prácticas que están contra ellos mismos. Lo que hacen los dioses falsos es pedir sacrificios. Por ejemplo, si una persona es esclava del alcohol, que es un ídolo en el corazón, ¿qué le pide cada 15 días? La quincena. El que está bajo las drogas, entonces le va pidiendo objetos para que los venda y pueda satisfacer este ídolo. El que es esclavo de la pornografía, es el que es esclavo de los vicios. Piden sacrificios humanos. Versículo 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando, pero ahora lo hacen frenéticamente. ¿Qué quiere decir? Con toda fuerza, y gritaban con locura, con desespero. En algunas traducciones se dice frenéticos. Y gritaron hasta ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, no hubo respuesta. ¿Por qué? Porque cuán equívoco es confiar en un Dios falso. Esa es la crisis, ese es el problema que hay aquí. Versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense, acercaos a mí. Y el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Probablemente allí en el Monte Carmelo se ofrecían sacrificios a Dios tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Y aquí encontramos algo que se hacía en la antigüedad, aparece en el libro de Josué, en el libro de los jueces, en el libro del Génesis. Y dice que Elías tomó 12 piedras que recordaban al pueblo de Dios, recordaban al pueblo de Israel. Y cuando en la Biblia se toman las piedras, se le llama a esto las piedras de testimonio. De tal manera que quien veía un montón de piedras preguntaba: ¿qué pasó aquí? Y quien estaba allí decía: aquí hizo Jehová grandes cosas. Cuando veían un montón de piedras, entonces la gente preguntaba: ¿qué sucedió aquí? Y la gente respondía: aquí vimos la gloria de Dios. Pedro, en el capítulo 2 de su primera carta, usa esta misma expresión para hablar que los cristianos son piedras vivas y que quien las ve entonces puede decir: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y Elías está entonces aquí reuniendo las 12 piedras conforme al número de las tribus de Jacob. Y es muy interesante porque se usan las dos palabras para describir la misma persona, a Jacob o Israel. Y dice la Escritura: el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. ¿Por qué? Recuerden que Jacob, cuando iba de regreso al encuentro con su hermano Esaú, tiene una experiencia con Dios mismo allí en el vado de Jaboc, en un lugar llamado Peniel. Y que allí Jacob lucha con Dios mismo. Y en esa lucha el Señor le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: mi nombre es Jacob. Y le dice: ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel. ¿Y qué significa Israel? El que lucha con Dios. Amados hermanos, con Dios no se lucha, porque siempre vamos a perder.
Y nosotros luchamos de muchas maneras con Dios cuando decimos, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Acaso no soy tu hijo? ¿No somos esta tu iglesia? ¿No somos este tu pueblo? ¿Y por qué a mí? No luches con Dios, no lo hagas. Más bien, abandónate a las manos de Dios. Si dos personas pierden el trabajo, pero si una es cristiana, va a estar triste, sí, pero sabe que su esperanza es Dios. Va a estar triste porque quizás tiene que comenzar a buscar trabajo y se va a afanar por el sostenimiento de su casa, sí, pero su confianza es Dios. Pero el otro va a comenzar a renegar y a vociferar contra Dios y hacerle reclamos a Dios. Eso es luchar con Dios. Y lo que está pasando aquí es exactamente lo mismo. Elías junta a el pueblo, pone las 12 piedras y ahora ponen el buey y edifica con las piedras un altar al nombre de Jehová. Y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Eso equivaldría como más o menos 50 litros de agua, más o menos. Edificó con las piedras el altar y prepara la leña y corta el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y regaron agua encima del buey, encima de la leña. Y eso es algo muy interesante porque todos sabemos que la leña mojada no prende, nunca va a prender. Y dijo en el versículo 34, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Vemos aquí que este profeta Elías tenía comunión con Dios. Y el hecho de que él tenía comunión con Dios, entonces lo lleva a vivir en la plenitud de Dios. Ahora, como profeta del Señor, él sabe que tiene una encomienda. Un profeta es aquel que recibe el mensaje de parte de Dios y lo entrega tal como Dios dice que hay que hacerlo. Este profeta que se llama Elías dice, por mandato tuyo he hecho estas cosas. ¿Y cuál fue el mensaje de Elías para el pueblo? No fue, voy a proclamar que no va a haber, que va a llover, voy a declarar que van a caer las lluvias torrenciales. No, porque no es así una voz profética. Elías en el versículo 37 dice, respóndeme. Esta es una oración que hace Elías como la haría cualquier siervo de Dios, como lo haría cualquier sierva del Señor, desde lo profundo de su corazón. Como cuando un papá debe orar por sus hijos, como cuando una mamá debe orar por sus hijos. Y la oración aquí es, respóndeme Jehová, respóndeme. Pero la oración tiene un foco, tiene una directriz conforme al Evangelio. No conforme a lo que está viviendo el pueblo externamente, que es la crisis porque no hay lluvia. Sino el clamor aquí de Elías es, respóndame para que este pueblo te conozca. Esa debe ser la oración tuya como mamá. Señor, que mis hijos te conozcan.
Esa es la oración de nosotros los padres por nuestros hijos, que mis hijos te conozcan. Esa debe ser la oración de la iglesia, que la sociedad te conozca. Pero cuando oramos, siempre es orar conforme al materialismo y al consumismo de este mundo. Y seguimos claudicando entre dos pensamientos. Seguimos claudicando en las mismas ideas que claudicó Israel. Porque el Dios de este mundo es Baal. Pero nosotros debemos venir ante el Dios vivo y el Dios verdadero. Elías dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo te conozca, que tú eres el Dios y que solo tú puedes volver el corazón de ellos hacia ti. Padres, hermanos, mamás, solo Dios puede obrar en el corazón de nuestros hijos. Solo Dios puede obrar en el corazón de ellos. Podemos hacer muchas cosas, podemos hacer sacrificios, gritar y hacer múltiples cosas, pero solo Dios volverá el corazón de nuestros hijos hacia Él. No hay poder humano, no hay poder en este mundo que vuelva a una sociedad hacia Dios, excepto el Evangelio, excepto la palabra de Dios. No hay. Por eso se llaman dioses falsos, dioses equívocos a los cuales acudimos. En tercera instancia, veamos el pueblo que ve. El pueblo que ve a Dios. ¿Cómo se hace para que nuestros hijos vean al Dios vivo y al Dios verdadero y aprendan a confiar en Él? El Evangelio. El Evangelio está aquí. Una vez Elías termina de orar, una vez Elías termina de rogar al Señor, dice el versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Aquí está el Evangelio. El sacrificio del buey que prepara Elías sobre el altar, las piedras, la leña, nos ilustra el Calvario mismo. Es una sombra del Evangelio. Pero, como les decía esta mañana, siempre que leo esta línea digo, ¿y por qué el fuego no cayó sobre el pueblo? El pueblo es quien debía sufrir el fuego. Dice el texto, entonces fuego cayó. El fuego cayó, el fuego del Señor, y consumió el holocausto. ¿Quiénes son los que vivían claudicando? Israel. ¿Quiénes eran los que vivían tras Baal? Israel. ¿Quiénes son los que están inmersos en la idolatría? Los que están con sus dioses, los que confían en ellos. Por tanto, el fuego debía caer, era sobre ellos. Pero no fue así. El fuego cayó sobre el holocausto. Y esta palabra fuego aquí representa la ira de Dios. El fuego aquí representa la justicia de Dios. El fuego aquí representa la severidad de Dios. El fuego aquí nos muestra cuán terrible es Dios. De hecho, el fuego que cayó lamió el agua, consumió el holocausto, consumió la leña, lo consumió todo. Esto es mucho fuego. Mucho fuego. Si usted lee el versículo 38, dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja.
casi 300 litros de agua se secaron por el mucho fuego que cayó. El fuego también aquí nos muestra la misericordia de Dios, la misericordia del Señor. Quisiera que nos preguntáramos en esta mañana, ¿somos verdaderamente íntegros delante de Dios? ¿Verdad que no lo somos? ¿Somos honestos y vivimos honesta y rectamente para con Dios? ¿Cierto que no lo somos? ¿Somos tan fieles? ¿O qué dice la Biblia? ¿Cómo nos describe la Biblia? Infieles. Pero aún el fuego no cayó sobre nosotros. ¿Dónde cayó el fuego? En Jesucristo nuestro Señor. Eso se llama misericordia. Porque cuando ustedes y yo merecíamos la ira de Dios por lo pecaminosos que somos, por lo infieles que somos, el fuego cayó en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los resultados entonces de cuando vemos el sacrificio? ¿Cuáles son los resultados cuando vemos la cruz del Calvario? ¿Cuáles son los resultados cuando mis hijos ven el Evangelio? ¿Cuáles son esos resultados? Cuando mis hijos los acerco a la Biblia y les muestro el correcto Evangelio. ¿Cuál es el resultado? Versículo 39. Viéndolo todo el pueblo. ¿Qué vio el pueblo? ¿Dónde cayó el fuego de Dios? ¿Qué necesitan tus hijos? ¿Qué necesitan? ¿Cuál es tu afán? Que vean dónde es que cayó el fuego. ¿Me estoy haciendo entender? Sus hijos, ustedes y la iglesia necesitan mirar discipulado tras discipulado, enseñanza tras enseñanza, estudio bíblico tras estudio bíblico. ¿Dónde es el Calvario? ¿Dónde está la obra redentiva de Cristo Jesús? Porque si mis hijos ven el Calvario, entonces serán verdaderos cristianos. El problema con muchos de nosotros, que a veces nuestros hijos se nos salen de las manos, es porque no lo hicimos. Les enseñamos a ser religiosos, los enseñamos a venir a la iglesia, pero no sabían por qué venían a la iglesia. Les enseñamos a estar en la iglesia, quizás a orar, pero no de forma convincente, sino de forma religiosa. Y por eso tenemos los resultados que tenemos, porque nunca les enseñamos el Evangelio. Viéndolo el pueblo. ¿Y qué fue lo que vio el pueblo? ¿Dónde cayó el fuego? Y cuando miraron dónde cayó el fuego, ¿qué hicieron? ¿Qué dice sus Biblias? Se postraron. Se postraron, es decir, se hincaron ante ¿quién? Ante el Dios vivo y el Dios verdadero. ¿Ustedes no quieren que sus hijos vivan para Dios? Entonces hagan esto. Háganlo. No hay pierde. Pero si tú sigues viviendo y diciendo lo que la Biblia no dice y haciendo lo que la Biblia no te manda, no necesito ser profeta como Elías, pero vas a fracasar. Van a fracasar. Viéndolo el pueblo, ¿qué hizo? Se postraron y ¿qué dijeron? Ah, ese es mi Dios. Es en la cruz, cuando vamos a la cruz del Calvario, es donde reconocemos quién es el verdadero Dios. Pero mientras tanto eso no suceda, mientras tanto eso no se dé al interior de nuestros hogares,
seguiremos siendo los mismos fariseos de siempre, que con nuestra boca honramos a Dios, pero nuestro corazón siempre va a estar distante de Él. Y ahí no hay nada, nada nos sirve, hermanos. Se postraron ante Dios y lo dijeron 2 veces. Estas repeticiones son muy interesantes, y si ustedes miran la traducción que hace la Septuaginta, está en signo de admiración. Jehová es Dios, Jehová es Dios. Es como una emoción grande que nos invade, porque la venda, la miopía, la ceguera espiritual se ha ido y ahora podemos ver, podemos mirar a Dios. Pero sigue viviendo para este mundo, sigue viviendo para los apetitos de este mundo, y entonces tendremos las consecuencias. Ahora bien, en estos días que habían incendios o que haya un incendio, que es difícil de controlar, ¿dónde es el mejor lugar para refugiarse cuando viene un incendio, viene una llama? ¿Dónde es el mejor lugar para escapar de esa llama? Donde ya se quemó, donde ya cayó el fuego. Ahí es donde hay que refugiarnos. ¿Dónde cayó el fuego? El fuego cayó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Ahí es donde nos tenemos que refugiar para ser librados de un fuego que vendrá eternamente. La otra semana continuaremos con los sermones de la segunda carta de Pedro, que nos hablan exactamente de lo mismo. Versículo 40, y cerramos aquí. Recuerde que también están los falsos profetas de Baal. Pregunto, ¿ellos también vieron caer el fuego? ¿Y se arrepintieron? No. Porque ellos también, ¿qué? Miraron el fuego. Vieron dónde cayó el fuego. ¿Y qué va a pasar con el que vive falsamente y no se arrepiente? ¿Qué va a pasar? Será destruido. ¿Dónde fueron degollados? En el arroyo de Cisón. Ellos también vieron, ellos también escucharon, mas no quisieron arrepentirse. ¿Cuántos sermones de arrepentimiento Dios nos ha dado en lo que va del año? Cada domingo. ¿Por qué Dios quiere tratar con la santidad tuya y la santidad mía? ¿Qué hay cosas ocultas en nuestra vida? ¿Qué hay cosas ocultas en tu vida que están sin confesar delante de Dios? ¿Qué hay sin arreglar delante del Señor? Que el Señor está diciendo hoy a gritos enteros: arregla, arrepiéntete, cambia. ¿Qué hay? Porque Dios sigue hablando. Cada domingo un profeta se parará aquí a dar el mensaje del Señor y a decirle: vuélvete a Jehová. Ya sabes cuál es el método: ir al Calvario para poder ver a Dios. Pero si siguen viviendo y seguimos viviendo falsamente, tarde o temprano seremos destruidos. Estos pasajes siempre nos dejan mucho que ver. A los siguientes días, Elías ora por la lluvia. No es que Elías tuviera un poder. El libro de Santiago en el Nuevo Testamento dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Así que no había nada de Elías. El poder estaba en el Dios de Elías. El poder está en Dios y en Jesucristo. Hagan esto. Hermanos, siéntese un día en su casa con los tuyos, hacer el discipulado, convoque a su familia y hable del Evangelio, pero háblelo como lo dice la Biblia. Llévelos a Cristo Jesús. Y entonces
Como dice el evangelista Lucas en el capítulo 19, cuando el Señor dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Oremos al Señor y démosle gracias. Padre glorioso que estás en el cielo, queremos darte gracias por tu palabra en esta mañana. Bendiga la vida del pastor que debía hoy compartir la palabra, Señor, y por sus razones que tú conoces, Señor, no pudo, Señor, estar con nosotros en esta mañana. Mas, Señor, recibimos tu palabra que nos ayuda a mirar y depurar dónde está la ceguera espiritual de nuestra vida y de nuestro corazón, Señor. Ayuda a mis hermanos, dales fuerza, valor, Señor, ese valor, y quita de nosotros la cobardía, Señor. En la lista de Apocalipsis dice que el primer ítem de los que van para el infierno son los cobardes, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, vuelve nuestro corazón a ti por tu palabra, Señor. Vuelve nuestra vida a ti por tu palabra, Señor. Te lo ruego y te lo suplico, Señor, en los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo amado, en quien cayó el sacrificio. El fuego debía caer sobre nosotros, la ira debió ser sobre nosotros, porque los que vivimos claudicando un tiempo sí, un tiempo no, con una vida espiritual como un sub y baja, como un carrusel, somos nosotros. Pero sigues teniendo misericordia de nosotros, sigues teniendo misericordia de tus hijos, Señor. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos y perdónanos, Señor. Confesamos nuestro pecado hoy delante tuyo. Confesamos nuestro error, nuestro extravío, Señor. Y perdónanos, Señor. Aléjanos de los pecados, de la lujuria, la avaricia, el egoísmo, Señor. El orgullo, la soberbia, la arrogancia, Señor. Ayúdanos, vuelve el corazón de nuestros hijos hacia ti. Vuelve el corazón de tu pueblo hacia ti, Señor. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y de Cristo, que al reino de los cielos le dieron su lealtad.